2x3 en salud. Muy buenas tardes, amigos y amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de su programa preparado con muchísimo cariño, como siempre, y con el mismo cariño, pues te recibo a ti, Dora. Gracias, Tati. ¿Cómo estás? Gracias. Es recíproco ese cariño. Así es. Así como ese cariño que le tenemos a nuestro público, porque tienen muchos años, Tati, con nosotras. Así es. En nuestro programa y con mucho seguimiento. Muchas personas que nos comentan, que nos ven, tanto aquí a través de la televisión como en las redes sociales, y que nos comentan siempre nuestros invitados y los temas que elegimos para discutir aquí en 2x3 en Salud. Así que también le doy la bienvenida y muchísimas gracias por seguirnos, Tati. Y esta semana, Tati, continúa la política migratoria que aplica el Estado dentro de esas 15 medidas en vez de políticas, medidas que adoptó el gobierno, y dentro de esa la que más se comenta y la que más visible se hace es lo que ocurre con los pacientes de nacionalidad haitiana, sobre todo. Se habla de inmigrantes irregulares, con estatus irregular, que van a los centros de salud. Correcto, sí, porque no se debe decir ilegales, porque ilegal no es nadie en el mundo. Son políticas a veces hasta fascistas para decir ilegales. Pero un tema, al menos para nosotras que tenemos un criterio humanista de la salud y del mundo y de la vida, muy lastimoso. Sabemos que el Estado debe regular a nivel de la frontera, ¿verdad? Quién entra y quién no entra al país. Ahora, es un tema muy difícil de digerir. Para mí, yo vuelvo y digo lo que decíamos nosotras la semana pasada, es muy lastimoso ver cómo a personas saliendo de los hospitales los atrapan, ¿no? Los toman y lo llevan a... Y lo llevan a esas guaguas para deportarlos. O sea, sabemos una mujer recién parida. Una mujer recién parida. Lo difícil que es, o niños pequeños que llevan también en busca de asistencia a los centros de salud. Es una situación difícil porque, como lo decíamos, hay que buscar control, hay que establecer controles definitivamente. No podemos, sabemos la situación difícil que se vive en Haití, la inseguridad incluso, y no podemos dejar que se nos traspase a nosotros también, porque también hay que cuidar a la población. Pero en materia de salud, como lo decíamos y lo repetimos, es muy lastimoso, es muy difícil. El gobierno, Doris, está insistiendo mucho en que está respetando los derechos humanos. Yo no sé hasta qué tanto se respete, ¿verdad?, los derechos humanos. A mí me preocupa, ¿tú sabes qué, hermana? Me preocupa el que se incentive el odio, porque a veces a través de este mundo de redes sociales y de este mundo abierto de comunicación, donde habla el que es periodista, el que no es periodista, el comunicólogo, donde todo el mundo es experto, uno siente a veces, por ejemplo, en la marcha que hubo la semana pasada, yo vi imágenes lastimosas, vi a la colega nuestra, Altagracia Salazar, comentando eso, de gente dándole a las guaguas, váyanse haitianos del país. O sea, no, señores, eso yo creo que no, así, no es así, lo que se eso debe no hacer. Es de... Nosotros no podemos fomentar el odio contra los más vulnerables. Son seres humanos igual que todos nosotros. También quería comentarte, Tati, que esta semana, del 26 de abril al 3 de mayo, pues se celebra la Semana de Vacunación de las Américas, que se hace todos los años, promovida por la Organización Mundial de la Salud. Y este año aquí el país también dio inicio a los programas de vacunación, y este año se introduce la vacuna hexavalente. La hexavalente es una vacuna que cubre contra 6 enfermedades. Te la voy a decir aquí cuáles son para no dejar alguna fuera. ¿Cuáles son? La difteria, el tétanos, tosferina, hepatitis B, el hemófilo influenza EB y la poliomielitis. O sea, en un solo pinchazo al niño lo protegen contra esas 6 enfermedades. Y nada, yo creo que es un avance. Teníamos la tetravalente también, o sea, y de 5 también. Sí. También ahora se ha ido... Pentavalente. La pentavalente, ahora se han ido incrementando, y lo importante es que la población entienda el papel que juegan las vacunas. Sabemos, perdón, Tati, que después del COVID la gente le cogió miedo, se cansó de vacunas, pero hay una tradición de vacuna, y nosotros que cubrimos salud tenemos un registro de un sinnúmero de enfermedades que antes eran catastróficas cuando afectaban a la población, y que han ido cambiando fruto de la vacunación. Recordar solamente, tu comentario es muy completo, que las vacunas, está demostrado, salvan vidas. Eso es lo que han hecho las vacunas en el mundo. Ponte que haya habido una reacción adversa, como todo medicamento, en un momento determinado, pero las vacunas salvan vidas. Tú hablas con mucha propiedad de cómo
con la pandemia hubo un retroceso Sí, hasta de un 25% en los niveles, las coberturas bajaron, Las coberturas como de bajó todo, vacunación, como sí, se exacerbaron los problemas de salud mental, pues así pasó. Entonces esa brecha tenemos que cubrirla y subir, porque hay sarampión, por ejemplo, Sí, Doris. sí. Y el sarampión es una enfermedad que mata, Que señores. es mortal, Es sí. O mortal. sea, el sarampión ha retomado en diversos. Aquí todavía en República Dominicana no se han identificado casos, pero sabemos que en Estados Unidos hay estados donde hay muchos Argentina, casos, Venezuela. muchos casos de sarampión, que es una enfermedad que ya nosotros ni nos recordamos porque aquí tenemos tantos años, ¿verdad? Sí Que es. se aplican todos los años, hay que vacunar. Y eso hizo que ya el país esté libre de sarampión, pero el riesgo está en que pueda introducirse en cualquier momento. Igual no está eliminada, erradicada la Exactamente. poliomielitis tampoco. La polio, Doris. exactamente. Estamos libres de polio de hace ya muchos años, pero también puede llegar en Pero cualquier puede momento. llegar porque hay otros países del Sí, hemisferio que sí, la tienen, sí, entonces sí, pues sí. a cuidarse. Así que las vacunas son gratuitas para usted, pero tienen un costo para el Estado. Se compran a través del fondo rotatorio, a través de la Organización Panamericana de la Salud, pero para nosotros la pagamos con los impuestos, pero no tiene un costo directo. Directo. Así que vaya a directo. los centros de vacunación. Complete su esquema de las los madres niños. dominicanas son buenas en eso, Dori, hay que decir, ¿verdad? Sí. Entonces, Complete su esquema de vacunación. Hay sitios gratuitos. También la Seguridad Social da cobertura también a las vacunas. Sabemos, recuerda, Tati, que siempre aquí había un sitio que es muy famoso, que es el de la Galván, el Centro Galván. El centro sanitario, un centro Sanitario. sanitario donde muchas madres acuden con sus niños a vacunar, y yo creo que eso es importante, reforzar, porque mientras se dice que el país debe tener esquemas de vacunación por encima de cobertura del 95% para poder garantizar que esas enfermedades, como tú dices, que han resurgido en otros países, pues no afecten a nuestros niños. Bueno, y con ese comentario de que vayan a los centros de vacunación, nos vamos a una pausa comercial y entonces hoy vamos a orientar bastante con una especialista sobre lo que está ocurriendo con las enfermedades respiratorias. Quédese con nosotros, volvemos en un momentito. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Bueno, yo tengo que disculpar a mi colega Doris Pantaleón, que se presentó un imprevisto y no va a estar en esta conversación con nuestra invitada. Pero tengo una compañía de lujo esta tarde, que es la doctora Ángela Araujo. Esta joven bonita que ustedes ven aquí es neumóloga y trabaja para Sedimat, entre otros lugares. Vamos a hablar esta tarde de infecciones respiratorias, que es no enfermedades, sino infecciones. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, Altagracia. Gusto en haberme invitado esta tarde a este tan renombrado programa. ¿Y cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Viviendo el día a día en lo que es el ámbito respiratorio. Así es. Bueno, los neumólogos ustedes saben que se encargan. Doctora, ¿qué es lo que hace un neumólogo? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, la neumología es la ciencia de la medicina interna que se encarga de las enfermedades de la vía respiratoria. Vía respiratoria, incluyendo alta y baja. En eso hablamos nariz. Alta es como del cuello para arriba, ¿no? Exactamente. Aunque el otorrino también se encarga de las vías respiratorias altas, ya también desde un punto de vista más quirúrgico, nosotros desde el punto de vista clínico trabajamos con vía respiratoria alta y sus implicaciones en las patologías de vía respiratoria baja propiamente dicha o de pulmón. Pero ¿dónde comienza el otorrino? Y porque es verdad que tienen como una relación las dos áreas. Sí, otorrino, recuérdate que no solamente trabaja vía respiratoria, sino que también va a trabajar oído, nariz y garganta. Correcto. Nosotros ya vamos y trabajamos las enfermedades que van desde nariz, laringofaringe, Ustedes infecciones. como que comparten Exactamente, órganos. compartimos órganos, pero nuestro fuerte es la parte de
pulmón, que es en donde tenemos el nicho de muchísimas enfermedades, no solamente enfermedades infecciosas, que son las que generalmente los pacientes acuden con mayor frecuencia a la consulta, sino que también enfermedades intersticiales, enfermedades causadas por el tabaco, enfermedades de tipo ocupacional que afectan vía aérea, entre otras. Ya. Doctora Araujo, ¿qué es lo que ustedes están mirando, observando, recibiendo en las consultas? Desde que comenzó el mes de enero, diferentes neumólogos consultados por nosotros y entrevistados por nosotros para nuestros medios han estado diciendo que hay un incremento y que circulan varios virus. ¿Qué ven ustedes en consulta, doctora? Mira, durante esta temporada uno no siempre le comenta. El año va a estar influido por diferentes virus y bacterias, dependiendo de la temporada del año, si es invierno, si es otoño. También los pacientes, si nosotros vemos picos que están muy relacionados o con el inicio de la escuela en los niños. Correcto. Y esos picos se traducen en el paciente adulto, en el cuidador, en el abuelo, en el padre. Entonces, todo va a depender. Nosotros venimos saliendo de la temporada otoño-invierno, en donde generalmente hay un aumento de influenza. Eso es lo que generalmente ¿Eso comienza vemos. como en octubre? Sí, generalmente la temporada de influenza comienza en los meses de finales de octubre, noviembre y se prolonga durante todo el invierno. Generalmente en los países de tipo en donde es muy marcado el invierno. Acá en nuestro país nosotros tenemos ciclos que pueden ir fluctuando. Por ejemplo, el año pasado tuvimos influenza, comenzó luego del mes de febrero. Durante los meses de diciembre, enero, tuvimos mucho metaneumovirus, que es también otro virus que afecta mucho a los niños. Tuvimos COVID-19, que no ha dejado de estar rotando en toda la población. Forma parte como de nuestro Sí, sistema ya forma parte de nuestro ecosistema y siempre vamos a tener brotes que van a fluctuar dependiendo de la condición. Entonces, vamos a ver esas combinaciones, COVID-19, influenza. En los últimos 2 meses hemos tenido muchos cuadros de COVID-19 e influenza. Eso que tenemos en los países fríos, tipo Estados Unidos, Europa mismo, eso es lo que también se le dice flu. Sí, sí. Que la sí. gente dice mucho, tengo Sí, flu. así es. La influenza o como se llamaba, gripe española, flu, es un virus que ha rotado durante muchos años. Es un virus que al igual que COVID-19 muta. Y al tener esa capacidad de mutar o de cambiar o de disfrazarse, tenemos que estar constantemente ayudándonos con vacunas anuales. Entonces, generalmente para el inicio de la temporada, siempre se les recomienda a los pacientes, tanto pacientes con patologías respiratorias como pacientes que sean envejecientes o con algún factor de riesgo para infecciones graves, que haga la vacuna contra influenza. El tema vacuna lo vamos a tener para un apartito, pero yo quería preguntarle, doctora, he hablado con familiares en Estados Unidos y me dicen, yo tengo una gripe de 1 mes, pero aquí, por experiencia cercana también, uno ve pacientes con 1 mes con gripe, cuando antes se decía, y uno lo recuerda porque tiene muchos años escribiendo, que a los 14 días ya una gripe era hasta sospechosa de tuberculosis. ¿Qué ha pasado? ¿Ese proceso de mutación o qué es lo que ha ocurrido con estos virus? No, lo que ocurre con esta parte viral, uno siempre se lo recalca al paciente.
Los procesos virales son procesos autolimitados. ¿Qué significa ¿Qué autolimitados? significa eso? Que el paciente va a entrar un virus o se va a poner en contacto con un virus X y ese virus va a tener un tiempo en donde va a causar su afección a nivel del cuerpo. Entonces, los virus gripales, influenza, metanomovirus, generalmente tienen una duración en donde replican mucho, de 5, 7 días y luego disminuye esa replicación, al igual que COVID-19. Por eso, generalmente después de cierto tiempo, 5, 7 días, por más que hagamos pruebas, no vamos a encontrar. Ahora, hay otro punto. ¿Cuál es el punto que llega y que generalmente los pacientes nos llegan a la consulta? El punto de que ese virus dejó estragos a nivel de la vía respiratoria y generalmente causa hiperplasia de las células caliciformes o las células que producen moco, causa inflamación y entonces esa inflamación que en muchas ocasiones el paciente se queda en la casa y no se trata de manera adecuada, provoca esa persistencia en los síntomas. Entonces, vemos pacientes, por ejemplo, con ciertos virus que tienen más capacidad de inflamar que otros, como influenza, metaneumovirus, virus sincitial respiratorio. Entonces, esos virus inflaman mucho y el paciente generalmente nos llega con 15 días, 20 días de tos persistente, dificultad para respirar, incluso sibilancias o los pitos. Uno le pregunta al paciente, ¿usted está pitando? Sí, doctora, yo escucho un gatito. Pitaste, como decía Johnny Ventura. Yo escucho un gatito en las noches, o mi familiar o mi esposo me dice que tengo un ruidito a nivel de la respiración. Es como lo que tienen los asmáticos, los niños con asma. Exactamente, es la misma fisiopatología. Obviamente en este caso son eventos que son pasajeros o temporales, ya en el asmático es una patología crónica o ya establecida. Entonces, en otras ocasiones también el paciente puede presentar afecciones o sobreinfecciones bacterianas a lo que es el virus. Pero pueden confluir varios virus y puede confluir virus con bacterias también en estos procesos. ¿Cómo así? Explíquenos. Sí, claro que sí, claro que sí. Pueden confluir varios virus. Nosotros, por ejemplo, en el tiempo de COVID vimos muchos pacientes con infecciones o con coinfecciones de COVID-19, influenza A y B. Todavía lo vemos en muchas ocasiones porque el paciente puede estar expuesto a uno y otro virus y afectarse también. El hecho de que también muchos virus como la influenza pueden abrirnos las puertas a que bacterias entren y causen neumonías. Entonces, ahí nos llega ese paciente que después de 4 o 5 días de fiebre, mejora varios días y nos llega a los 8 o 9 días con fiebre, altas. Entonces te dice, el proceso me mejoró y me repitió. No, probablemente estás pasando por un proceso de sobreinfección bacteriana que hay que investigarlo. ¿Qué es peor, diría yo, para la salud? ¿Tener un proceso viral o cuando se convierte, no sé si se convierte, llega después de viral a bacterial? ¿Qué es más complicado para el paciente? Bueno, las bacterias en realidad tienen, digamos que el efecto es muchísimo más agresivo. Ahora, hay virus que son muy agresivos y también va a depender de la población afectada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un virus de influenza a un paciente adulto joven que no tenga ningún tipo de factor de riesgo o enfermedad concomitante que un envejeciente, aunque no tenga ninguna patología. El periodo o la inmunosenescencia o la disminución de la inmunidad celular propio del envejecimiento va a favorecer que el paciente, aún con un virus ligero como rinovirus o enterovirus, pueda causar estragos en la vida de ese paciente. Doctora, voy a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con esas poblaciones en mayor riesgo de infectarse, ya sea con un virus, de tener un virus o de complicarse con una bacteria y llegar a la neumonía. Regresamos ahora con la doctora Ángela Araujo, neumóloga.
por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por permanecer ahí con nosotros. Estamos tratando de que esta conversación con la doctora Ángela Araujo sea bien educativa, porque los procesos gripales están preocupando mucho a la población y estamos tratando de que sean dosis, sorbos de educación en salud. Doctora, quedamos en las poblaciones que más afecta y le preguntaba yo que qué afecta más, que es más complejo, si las bacterias o los virus en estos procesos gripales. Las poblaciones que más afectan. Bueno, las poblaciones más afectadas en los casos de procesos infecciosos siempre serán, en primer lugar, los pacientes neumópatas o pacientes afectados con enfermedades respiratorias crónicas. ¿Cuáles son ese grupo de pacientes? Pacientes con asma, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con enfermedades intersticiales o lo que se conoce como fibrosis pulmonar y la gama de pacientes que tienen ese tipo de enfermedades. Esos pacientes ya tienen una vulnerabilidad. Sí. ¿Por qué? Porque el pulmón ya está afectado. Entonces, ese pulmón afectado ante cualquier estímulo externo infeccioso va a responder de una manera exagerada, el paciente va a enfermar mucho más. Son pacientes que tienen limitación en el intercambio de oxígeno, que es la función principal del órgano del pulmón, y en ese caso va a limitar mucho más. ¿Qué otros grupos de pacientes están afectados o pueden estar o ser vulnerables? Son los pacientes con enfermedades crónicas aún no siendo respiratorias, como insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, también el grupo de pacientes renales crónicos, pacientes en diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, pacientes con enfermedades crónicas, aunque sean jóvenes, como los falsémicos, que conocemos que son muy propensos a enfermedades infecciosas. También tenemos el grupo de los niños más chiquiticos por su vulnerabilidad y el grupo de los envejecientes, independientemente de que tengan alguna patología de tipo respiratoria o no. Por ejemplo, a principio de año, a propósito de los infantes, uno vio casos de niños hasta de 2 meses que se infectaron con COVID. Sí, sí. ¿Eso los hace vulnerables para un buen tiempo o eso desaparece, doctora, en el caso del COVID en bebés tan pequeñitos? Sí, el hecho de la vulnerabilidad, por ejemplo, en COVID, era lo que te explicaba con influenza. COVID es un virus RNA que la característica principal de estos tipos de virus es que tiene una mutación muy alta. O sea, no es un virus estable, sino que constantemente está adaptándose a los medios. ¿Adaptándose con qué fin? Con el fin de no morir. Entonces, inteligentes. Al cambiar constantemente, es como yo le explico a los pacientes, llega y se presenta ante el sistema inmunológico con una careta nueva o con un disfraz nuevo y el sistema inmunológico no lo reconoce. Al no reconocerlo, el paciente puede presentar la infección una y otra vez. Y el tiempo que tiene el paciente para guardar esa protección es muy ligero. Entonces, el niño puede presentarlo una y otra vez, depende mucho de la cepa del COVID-19, pero se puede presentar. ¿Pero le copa el pulmón al niño o no llega a eso? Generalmente en niños vimos muy poco de estos casos de neumonía grave asociado a COVID-19. Se llegaron a presentar, pero muy pocos, gracias Doctora, a Dios. ¿cuándo un proceso viral se convierte en neumonía? Y la gente dice, llegó una neumonía por una gripe maltratada. ¿Es eso? Sí. ¿Se llega a neumonía por eso? Sí, sí, es posible. Como te comentaba, muchos virus pueden per se ocasionar neumonías virales, influenza, metaneumovirus, que lo que hacen es inflamar el parénquima pulmonar, el lugar en donde se da el intercambio gaseoso, en donde el oxígeno entra a la sangre para oxigenar todo nuestro cuerpo. Entonces, virus como estos ya dan una inflamación, pero esa inflamación puede sobreagregarse o sobreañadirse otros microorganismos como son las bacterias. También
virus que no causan neumonía por el maltrato que se dé el paciente, digamos, como dicen la gente en los campos, hacer desarreglo, humedad, cambios bruscos de temperatura, pueden ocasionar que presente una sobreinfección bacteriana. Y estas sobreinfecciones son generalmente de importancia y a veces hasta de gravedad. Un paciente puede complicarse, porque se lo pregunto porque son argumentos que se dicen en el pueblo y es bueno educar. Un paciente salió, se fue a caminar y se mojó, cayó una lluvia sobre él y tenía un proceso gripal. Eso puede complicar y llevar al paciente a una neumonía. Y me voy a otro caso que a ustedes les gusta mucho, que es que yo tengo un proceso viral y yo voy a la farmacia y digo, dame una ampicilina 500 y me tomo 7 ampicilina 500 en el proceso. ¿Qué puede llevar esos procesos? Que me mojé, que me cayó una lluvia, que tuve mucho tiempo con una ropa. ¿Es cierto eso o son mitos? Digamos que mitos a medias. ¿Por qué? Porque si ya uno viene incubando un proceso infeccioso, los cambios de temperatura sí van a influir en la presentación o en la evolución de un cuadro. ¿Y la complicación? ¿Y en la combinación, claro que sí. Y uno le dice al paciente, a veces no es el hecho de que estés en invierno o que haya llegado a los Estados Unidos y inmediatamente el paciente te dice, respiré ese frío y me dio sí. Y me dio la gripe. No, sino que la temporada se presta para que se presenten estos cuadros virales y los virus están en el ambiente, en un avión, en el paciente que se te acercó, el que pasó la mano en el pasamano de la puerta y usted lo agarró, se puso la mano en la cara y lleva el virus a su sistema respiratorio. O sea, hay muchas cosas y el paciente cree que es solo el hecho del cambio de temperatura, sino que se favorece. ¿La gente puede morir por una gripe maltratada? Sí, claro que sí. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Se puede fallecer por procesos gripales maltratados. Pero los procesos gripales, que yo le digo que envuelven un gran grupo de virus, los más que afectan la influenza. La influenza. La influenza. Bueno, la influenza, que es la gripe española que mató millones. Exactamente, ¿no? Que mató millones, que tuvimos eventos en 2013, 2012, sí. En México, sí. Tuvimos la influenza A. O sea, esos brotes que se dan, claro que sí. ¿Por qué? Porque son virus que llegan, así como llegó COVID-19, mucho más agresivos, con mutaciones que le confieren lo que es la agresividad, y esos pacientes pueden presentarnos, lamentablemente, crisis que pueden llevarlo a insuficiencia respiratoria grave y a muerte si no se tratan a tiempo. Doctora, ¿alrededor de cuántos virus están circulando, que se sepa, en el ambiente dominicano en este momento, y si estamos en una tendencia ya a la baja? Sí, en la parte, en República Dominicana, siempre la OPS nos manda informes durante todo el año sobre la tendencia de los virus. Virus que más han rotado, como le digo, en este primer trimestre, COVID-19, hemos tenido... Sí, importante. Lo que pasa es que entiendo que los pacientes ya no se... los pacientes ya no se están preocupando así como que mucho, pero sí hemos tenido, cuando los pacientes nos llegan a la consulta, insistimos en que se hagan la prueba, si están en el momento preciso, para nosotros diagnosticar y saber qué es lo que tenemos. No se le hace mucho, doctora, porque hay que dar 4,000 pesos si se trata de hacerse la PCR. Sí, lamentablemente, pero tenemos muestras como el antígeno, que son pruebas rápidas y son de mucho menor costo. También tenemos influenza, tenemos metaneumovirus, que es un virus, estuvimos hablando ya hace unos meses del metaneumovirus, el virus chino, aquel que se estaba hablando, que es un virus viejo también. Sí. Tenemos virus sincitial respiratorio, que es un virus que, aunque afecta mucho a la población infantil, hemos visto un aumento en la población adulta y más en pacientes con factores de riesgo. Entonces, también tenemos los normalitos, como digo, el rinovirus, los enterovirus, que son los que más afectan, afecciones
3, 5 días, rinorrea, no más de ahí. Antes de que entremos a las vacunas, que dicho sea de paso, vi que en Estados Unidos está la vacuna del sincitial respiratorio infantil. No sé si ya está en el Sí, país. ya tenemos acá. Ya la tenemos. Una casa comercial ya la trajo al Ya país. la trajo, qué rápido somos nosotros. Sí. Bueno, doctora, el tema de cuando se abren generalmente los procesos escolares, que es agosto, septiembre para los chiquititos, siempre viene un brote. Es que se juntan todos estos niños con virus diferentes y tenemos brotes también en el caso de ellos. Sí, generalmente nosotros esperamos ese brote. El brote de inicio de agosto, septiembre, generalmente tenemos un aumento de los casos de tanto de influenza como de virus sincitial respiratorio para esa temporada, que no es la temporada así como que normal para influenza, pero sí en los últimos años hemos visto aumento de la tendencia y de la prevalencia de infecciones por influenza para esa temporada. Con los chiquitos ustedes recomiendan, creo que los pediatras lo hacen también, inmediatamente no enviar a los niños a la escuela, porque es un tema aquí en el país. Así es. Que las madres no tienen y lo envían a la escuela, entonces ahí está la infección generalizada en el... Sí, no, y hemos visto escuelas que cursos completos, aulas completas han tenido que ser evacuadas porque se infectan todos. Recuérdate, los niños no van a tener el cuidado como nosotros, no quieren usar mascarilla, no, y además porque es muy ellos. incómodo para ellos. Correcto. Además, la sintomatología de estos virus es una sintomatología difícil, el niño se siente muy mal. Entonces, a veces se mandan en periodos de incubación, los primeros 2 días, el niño va malito, pero todo el mundo le pone la mano. Se pone la mano en la boca o en la nariz, el otro compañerito se infecta y se propaga rápidamente. Entonces, sí, ante dudas o ante la presencia de algún familiar con síntomas o con diagnóstico de influenza en casa, tenemos que, y si hay otros pertenecientes de la familia que tengan síntomas, claro, aislarlo completamente. Doctora, vuelvo a pedir su anuencia, nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos con vacuna y asma en los segmentos que nos quedan. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con la doctora Ángela Araujo, neumóloga, y con ella nos estamos dando este banquete de educación en salud, básicamente. Doctora, habíamos quedado en entrar a la parte de vacunas. Y yo le decía que vi en Estados Unidos por un familiar cercano vacunando desde el año pasado contra la, ¿cómo se llama? Influenza. No, el sincitial respiratorio. ¿Usted me decía que ya está en el país? Sí. Tenemos recientemente una de las casas comerciales trajo vacuna contra virus sincitial respiratorio. Esta vacuna sí va para embarazadas y adultos, todavía no para la población infantil. Pero venimos saliendo el día de hoy, domingo. Pero existe para la infantil, bien, en Estados Unidos. Sí. Ya ¿La ponen una vez al año? Exactamente. Entonces, sí ya venimos saliendo de lo que es la semana de la vacunación de las Américas, el día de hoy. Durante toda esta semana hemos estado trabajando, incentivando sobre lo que es la importancia de la vacunación, no solamente en las poblaciones que normalmente se vacunan. En nuestro país tenemos la costumbre de que el niño luego que sale del esquema de vacunación no se vuelve a colocar ninguna otra vacuna, y porque se insiste un poquitito también con las embarazadas, se colocan varias vacunas. Pero siempre insisto, la vacuna es una de las armas más potentes que se crearon en el siglo XX para la erradicación de enfermedades que sin ellas en este momento no estuvieran Han salvado muchas millones de personas. vidas. Así es. Lamentablemente se ha levantado una tendencia desde inicio de los 2000 y mucho más con el advenimiento de COVID-19, de los grupos antivacunas. Pero hay que estar pendiente. Las vacunas son moléculas que han sido trabajadas y testeadas durante muchos años, muchas pruebas, y que, vuelvo y repito, han salvado vidas.
y han aumentado la calidad de vida. Enfermedades infantiles, sarampión, polio, que antes morían muchos niños, la tosferina, morían o tenían secuelas de por Polio, vida. por ejemplo. Una cosa increíble. Así es. En cuanto a la parte respiratoria, nosotros insistimos mucho con ciertos grupos de vacunas. ¿Cuáles vacunas respiratorias nosotros recomendamos? Tanto para la población infantil, la población adulta mayor y las poblaciones neumópatas o pacientes con patologías respiratorias. La primera es la vacuna de la neumonía o la vacuna contra el neumococo. Neumococo es una de las bacterias que causa más neumonía y neumonía grave. Además de la neumonía, puede causar meningitis grave también. Entonces, insistimos en que todos los pacientes entre menores de 5 años que están en el esquema nacional de vacunación y los pacientes mayores de 65 años sin factores de riesgo, se coloquen la vacuna del neumococo. Y esos pacientes entre el grupo de 5 años a 64 años que tenga algún tipo de factor de riesgo. También otra de las vacunas que insistimos es la vacuna de la influenza, que, como le decía, esa sí tenemos que dar refuerzos anuales por la característica del virus de la influenza. Otras vacunas que tenemos también para la cartera de pacientes neumópatas o pacientes respiratorios es la vacuna contra la influenza. Tenemos también la Shingrix, que es la vacuna que ha llegado contra el herpes zóster, que aunque no es una patología propiamente respiratoria, pero que deja muchas secuelas en el paciente respiratorio. Así es, mucho dolor. El paciente que hace un herpes zóster queda con lo que nosotros llamamos una neuralgia postherpética, que causa mucho dolor y mucha limitación en la vida. Doctora, ustedes que trabajan con pacientes afectados, infectados, complicados, y es una pregunta personal como neumóloga, ¿ustedes se protegen también, se vacunan? ¿O porque usted no tiene la posibilidad de infectarse también tratando Sí, claro pacientes? que sí. ¿Ustedes Claro se que vacunan, sí. los neumólogos? Claro que sí. Se incentiva a vacunarnos, aunque a veces personal yo le digo que el personal de salud a veces entiende que es un súper personal. Y a veces, con bata blanca. A veces nos olvidamos de esto, pero sí, insistimos en que iniciando las temporadas, por ejemplo, de influenza, se coloquen la vacuna de la influenza, que es uno de los más que tienen más intercambio y más facilidad para infectarse. Doctora. Vacuna de COVID-19, no tenemos una vacuna actualizada. Exactamente, entonces lamentablemente no la recomendamos en este momento. Correcto. Doctora, hay un gran renglón que sé que a usted le apasiona y que le he visto escribir varias veces de eso, que es el asma. Próximamente conmemoramos, ¿verdad? El Día Mundial del Asma. El próximo martes se celebra mundialmente lo que es el Día Mundial del Asma. El Día Mundial del Asma es esta conmemoración que realizamos con el fin de concientizar a lo que es la presencia de una enfermedad. De hecho, es una de las enfermedades no infecciosas más prevalentes desde el punto de vista respiratorio y lamentablemente es una de las más prevalentes, pero es una de las más infradiagnosticadas. El paciente generalmente se queda en la casa y podemos ver pacientes de 40, 50, hasta 60 años que nos llegan por primera vez a la consulta de neumología diciéndonos, yo me aprieto desde chiquito, y nunca habían llegado a una consulta de neumología, ¿verdad? Y nunca se habían hecho una prueba de función pulmonar, y peor aún, no llevan tratamiento adecuado, y el no llevar tratamiento adecuado va a causar cambios importantes a nivel de la vía respiratoria, que lamentablemente cuando lo tomamos en periodos ya muy avanzados, ya son irreversibles. Pero la gente lo que dice es, o sea, la pregunta es, ¿qué es el asma? Porque la gente lo dice, bueno, es cuando yo me aprieto. ¿Eso es el asma? Sí, el término me siento apretado, me siento oprimido, es un término que describe de manera adecuada lo que es la patología asmática. ¿Se hereda esta enfermedad? Sí, el asma se hereda, tiene un factor heredofamiliar, aunque hay también
muchos factores ambientales, factores como exposiciones laborales, incluso asociados a asma de tipo ocupacional. Pero ¿el asma qué es? Los pulmones están, para llevar el aire, están llenos de túbulos o conductos llamados bronquios. Esos bronquios, en el paciente asmático, la parte interna llega a inflamarse. Como decíamos, puede ser por factores hereditarios, por factores externos o por una combinación de factores internos y externos. Entonces, esa mucosa o esa capa que recubre el bronquio por dentro se inflama, se hincha. Al hincharse, el paciente va a sentir que el flujo de aire, que debe de ser el adecuado, no va a pasar adecuadamente a sus bronquios y por ende no va a llegar el oxígeno necesario a los pulmones, causando esa sensación de opresión o apretamiento. Esto a su vez va a causar dificultad para respirar, tos persistente, los acostumbrados silbidos o pititos que el paciente nos reporta constantemente y nos dice, siento ese pito, ese gatico al respirar. Y otras más manifestaciones, como decía, dificultad para respirar, sensación de opresión torácica. ¿Hay alguna relación entre el niño lactante o el niño, bueno, el pequeñito que desarrolla asma y no pudo lactarse, la mamá no lo pudo lactar? Entre lactancia y asma, ¿hay alguna relación? ¿Beneficia la lactancia al niño asmático o no? Sí, beneficia la lactancia, claro que sí. En la lactancia se pasa, no es solamente alimentación. A veces nosotros creemos que lactar es solo alimentar. Tú le estás llevando, le estás dando incluso anticuerpos al niño que lo van a ayudar a defenderse en contra de virus y bacterias, porque recuérdense que es un sistema inmunológico que no está desarrollado. Y hasta que ese sistema inmunológico se desarrolle adecuadamente o se fortalezca un poquitito más en el medio, la inmunidad la damos nosotros, la madre. Entonces, por eso sí es necesario. Ahora, siempre le comento, el paciente, el niño, va a tener lo que nosotros llamamos un pulmón poco desarrollado. Y hay muchos niños que en la infancia pueden presentar crisis de asma, pero no ser asmáticos, porque su pulmón está poco desarrollado y pueden, ante estímulos externos, procesos virales, causar lo que nosotros llamamos sibilancias precoces. ¿Desde qué edad está desarrollado el pulmón en el niño que está en el vientre de su madre? Digamos que desde las 32 semanas nosotros tratamos de madurar, o el ginecólogo, el ginecobstetra, trata de incentivar la maduración pulmonar para que el niño pueda subsistir fuera del útero o del ambiente materno. 34 semanas. 32 semanas, 34 semanas, o sea, perfecto, esos 7 mesinos. Aunque, vuelvo y repito, es difícil, son pulmones que no están completamente desarrollados y son muy propensos a patologías respiratorias en la niñez. Doctora, se dice mucho cuando se habla de asma, de niño yo me apretaba, o sea, era asmático, pero ya soy adulto y yo no tengo esos episodios de asma, ya no me aprieto. ¿El asma en algunos casos desaparece o no desaparece? ¿O es que vuelve a reaparecer cuando ya soy viejo o cómo es la cosa? No. Yo le comento a los pacientes, si es asma, no se cura. No se cura. Si es asma, no se cura. El asma puede tener periodos de remisión. O sea, el paciente puede durar incluso años sin presentar síntomas respiratorios, pero ese sustrato inflamatorio generalmente se queda a nivel pulmonar. Ahora, está el punto que hablaba anteriormente, el niño que por cualquier punto, enfermedades virales, presentó sibilancias durante la niñez y que ya madurado completamente ese pulmón, 8 o 10 años, ya no vuelve a presentar síntomas. Ahora, si tengo un niño que papá, mamá, abuelo son asmáticos, muy probablemente ese niño tenga esa propensión a ser asmático en la niñez y como adulto también. Pero ¿por qué en la edad adulta, qué sé yo, un joven de un niño que la tenía y llegó a los 18 años, 27, 30, no tiene episodios en esa Porque etapa? hay periodos de remisión.
pueden haber periodos de remisión y... No de curación. No de curación. Remisión y ante cualquier detonante. Nos llegan mucho a las consultas el grupo de pacientes que nos dicen, así como tú me dices, yo era asmático de pequeño, dejé de hacer síntomas y me dio esta gripe, me dio la influenza o me dio cualquier gripecita y comencé nuevamente a presentar eventos, porque eso reactivó esa inflamación que ya estaba ahí. Vamos a volver en un momentito después de esta pausa comercial con la doctora, porque yo quiero hablar un poquito de medicamentos. Por ejemplo, la gente dice, no, porque yo le machaqué una semilla de no sé qué con un episodio de asma y desapareció. O le di un locrio de jaiba y desapareció. Vamos a volver con la doctora y el tema de los tratamientos y medicamentos para, en el caso de episodio de asma. Regresamos ahora. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos con esta conversación con la doctora Ángela Araujo, neumóloga, trabaja para Sedimat, y estamos hablando del asma. En sentido general hemos abordado con la doctora una serie de temas durante todo el desarrollo de la entrevista, pero estamos ahora en el tema de los tratamientos. ¿Se ha avanzado en tratamientos, doctora? ¿Se vale darle una semilla de cualquier cosa a un niño majada si tiene un episodio de asma? ¿Darle un tececito de cualquier cosa? ¿Cómo estamos en materia de tratamientos? Hemos avanzado muchísimo. Yo le comento a los pacientes, la labor del médico no es desmeritar lo que es la farmacopea popular, porque muchos de los medicamentos que se utilizan actualmente son sacados de la parte natural. Ahora, ¿qué se hace con la parte natural? Tratamos de tomar ese extracto y lo mejor de esa parte para que el paciente mejore. Escuchamos mucho desde pequeñito. Si el niño está apretado, dale café con mantequilla. Sí. Claro, el café tiene una sustancia que se llama xantina, y que es la cafeína, ¿verdad que sí? Que es una xantina. Y esa cafeína provoca broncodilatación, o sea, abre el bronquio. Pero el niño va a necesitar mucho café. Y tú tendrías que llenarlo. ¿Me entiendes? Entonces, tendrías que darle tantísimo café para llegar a la dosis de 2 inhalaciones, por ejemplo, de algún broncodilatador. Entonces, tratamos de sacar, como te digo, ese extracto, esa bondad que tienen la parte natural para utilizarlo en la mejoría del paciente. Y sí, hemos avanzado mucho. Anteriormente, el paciente con asma entendía que era un paciente destinado a sufrir crisis constantes, a utilizar antiinflamatorios esteroideos con muchísimos factores o efectos secundarios. Y actualmente la ciencia ha avanzado en combinaciones de medicamentos, en medicamentos cómodos que se pueden utilizar en cada parte que esté el paciente y en el momento necesario para mejorar o yugular una crisis de asma. ¿Qué medicamentos son estos? Los medicamentos inhalados o las bombitas, que no solamente son el grupo, son las que más se conocen, pero tenemos un gran grupo de medicamentos que vienen en MDI o bombitas, en polvo seco, que vienen en el grupo de niebla fina. O sea, hay una amplia gama de medicamentos para cada tipo de paciente y con medicamentos específicos para ellos. Es decir, que la industria sí se ha desarrollado mucho en materia de... Doctora, porque parecería que las enfermedades respiratorias son el gran dilema de la ciencia, además de las crónicas, pero por todos estos problemas ambientales, los países no se ponen de acuerdo para esta contaminación, el cigarrillo que parece que toma auge modernamente. Sí. Sé que todo ese otro tema que sería para otro programa. Sí, claro que sí. El tema del tabaco, por ejemplo. Sí, las enfermedades respiratorias
Antes era difícil escuchar, yo voy para donde el neumólogo. La gente generalmente iba el asmático grave o el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, con tantos cambios que tenemos, el paciente asiste más a la consulta respiratoria, a la contaminación ambiental, como tú dices, el acceso temprano al cigarrillo y a sus derivados, el paciente acude mucho más a la consulta de neumología. Pero sí, yo le comento a los pacientes asmáticos, hay esperanza, tenemos muy buenos medicamentos que van a mejorar la vida, la calidad de vida, que el paciente pueda hacer sus actividades diarias de manera normal, que pueda bailar, que pueda correr con sus hijos y que no esté limitado porque la enfermedad lo pare. ¿Verdad? Porque se puede hacer ejercicio normal, aunque yo tenga asma, o sea, Sí. si estoy tratado y medicado. y Sí, todo así eso, ¿no? es, se puede hacer ejercicio. De hecho, nosotros como Sociedad Dominicana de Neumología tenemos una actividad que siempre se hace para la Semana del Asma, que es esta semana que comienza el día 6. ¿Ya ustedes lanzan unos globos? Sí, lanzamos globitos, ya no se están lanzando globos por la parte de la contaminación Sí. ambiental, pero también cerramos la semana con un rally del asma, en donde los pacientes asmáticos demuestran que sí se puede llevar una vida normal aún con asma. Qué bueno. La verdad, doctora, quisieran ya en esta parte final del programa que si hay algún mensaje en esta Día Mundial del Asma que yo digo se conmemora, porque se conmemora el día 6. Así es. 6. ¿Qué mensaje específico para las poblaciones de personas con asma y problemas respiratorios en sentido general quisiera usted dejar en nuestro ambiente para los dominicanos? Sí, a nosotros nos gustaría enfatizar con que si tienes el diagnóstico o sospechas por la clínica que tienes asma, acude a un centro de salud en donde un neumólogo vaya a realizar las pruebas necesarias. Esos pacientes que aún no tienen diagnóstico, pero que tienen síntomas sugerentes, tos persistente, generalmente en las noches, dificultad para respirar, opresión torácica o sibilantes, o que cuando haga procesos gripales o virales, baje rápidamente al pecho, haga síntomas respiratorios, que por favor acuda al médico. Tenemos opciones terapéuticas adecuadas y la intención nuestra es que no haya un deterioro de la salud respiratoria. Bueno, doctora, yo sí quisiera agradecer que se tomó este tiempo para ayudarnos, para educarnos y decirle que el programa está a su orden cuando tenga algún contenido importante también de este tipo. Claro que sí. Claro Bueno, que y a ustedes muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Si no le dio tiempo de ver el programa hoy domingo, pues entonces búsquenos 2x3 en Salud en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana. Dos por tres en salud.